Por las mañanas, en los pueblos del norte de Francia del siglo XIV, los campesinos adultos no miran primero al cielo, sino a las puertas de la iglesia y la taberna. Allí aparecen nuevos trozos de pergamino, versos burdos sobre varones que supuestamente abandonaron a su gente durante una incursión, sobre damas que celebraban banquetes con mercenarios, sobre la suciedad de los nobles, por la que supuestamente había llegado el castigo. A la hora del almuerzo, las hojas ya no son necesarias. Las líneas se recitan de memoria. Al atardecer, los chismes se vuelven más densos que el pan y ofrecen una imagen simplificada del mundo, donde los de arriba viven en el vicio y los de abajo pagan por ello con su último grano. En esta mezcla de hambre, deudas y humillación, la futura Jacquerie solo busca una excusa para romper la distancia entre el castillo y la cabaña campesina. Saludo a todos los que escuchan este análisis. Escriban en los comentarios desde qué ciudad y qué país ven este video, y qué historias sobre revueltas campesinas y la suciedad de los varones han encontrado en las crónicas y el cine. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta, porque a continuación hablaremos de cómo el mito de la protesta moral por el honor de la señora encubre un panorama más prosaico, una explosión fiscal en la que las hojas sobre la maldad solo prenden fuego a un terreno ya empapado de combustible. A mediados del siglo XIV, Francia está agotada por la guerra con Inglaterra. La derrota en Poitiers, el cautiverio del rey Juan II y decenas de prisioneros nobles convierten el honor en una garantía y la tierra en un almacén hipotecado. El rescate de los señores adultos y del rey se paga mediante nuevos impuestos. A nivel de las ordenanzas, esto se formula como la salvación del reino. A nivel de las aldeas, se traduce en otra visita de los recaudadores, exigiendo grano, ganado y dinero. A las obligaciones feudales habituales se añaden recargos para la guerra y para el rescate. Para el campesino, esto no es una abstracción, sino un cofre vacío y una reserva reducida de semillas para el año siguiente. Los castillos, destruidos por la guerra y las tropas mercenarias, se reconstruyen a costa de las comunidades vecinas. Los señores, al perder parte de sus ingresos, trasladan la carga hacia abajo, aumentan las tareas, exigen obligaciones adicionales en especie y endurecen las penas por impago. En los registros aparecen nuevas líneas sobre impuestos extraordinarios. En las listas de los pueblos, anotaciones sobre entregas especiales de grano y vino. Precisamente, aquellas zonas en las que más tarde estallará la jaquería ya están sobrecargadas de pagos. Los campesinos no leen los pergaminos, pero cada nuevo impuesto en nombre del honor lo sienten en sus espaldas. En este contexto, se difunden historias que explican a dónde va a parar lo que se les quita. Se dice que los señores se rinden demasiado rápido, preocupados por su propio rescate, que las damas en la retaguardia no conocen límites en el lujo, que los nobles negocian con el enemigo para conservar las telas y la plata, pero no a las personas. En las crónicas posteriores, estas historias se amplían hasta convertirse en la leyenda de la nobleza corrupta, que supuestamente provoca la ira de las clases bajas. Para los propios campesinos, estas historias se convierten en una forma de completar el panorama. Si los impuestos no les protegen, significa que alimentan los vicios de otros. Así, la honra de la señora se convierte en un símbolo de aquello por lo que tienen que pagar. Los principales textos sobre la Jacquerie están escritos por personas relacionadas con el mundo nobiliario. Hacen hincapié en los episodios en los que los rebeldes atacan los castillos y se vengan precisamente por la honor. Destrozan casas, persiguen a las parientes adultas de los señores, rompen muebles y símbolos de estatus. Estas escenas se presentan como prueba de la crueldad de los jaqueros, como si el motivo de toda la rebelión
fuera solo el odio hacia las damas nobles y el deseo de humillarlas. Pero, paralelamente a las crónicas, existen otras fuentes: registros fiscales, listas de obligaciones de rescate, documentos sobre requisas. En ellos no hay ni una palabra sobre la suciedad de la señora, sino aburridas cifras que aumentan año tras año en las mismas provincias donde más tarde se producirá la ola de revueltas. Si miramos el mapa, vemos que el objetivo de la rebelión no son cualquier castillo, sino a menudo aquellas propiedades por las que pasaban recaudaciones especialmente gravosas y salidas de mercenarios. Detrás de las sonoras acusaciones de vicio hay una geografía bastante pragmática. Los campesinos golpean a quienes resultan ser las personas más cercanas al sistema de recaudación. Los rumores sobre los vicios de los varones en este panorama no crean odio desde cero, sino que le dan un lenguaje y una imagen que es fácil de repetir en la taberna y en la plaza. La vulgaridad se convierte en un combustible conveniente. Al dolor económico se suma el sentimiento de desprecio moral hacia aquellos que exigen pagar por su honor sin cumplir con la función señorial de proteger. En la memoria tardía, a Jacquerie se le describe a menudo como un estallido de protesta moral, desviando la mirada de las tablas de impuestos hacia imágenes de violencia y honor ofendido. Este enfoque es conveniente. Convierte a los campesinos en seres guiados únicamente por la envidia y la malicia, y no por una respuesta al saqueo sistemático. Pero los documentos de la misma época dicen lo contrario. Antes de cualquier matanza, hay años en los que el registro de impuestos engorda más rápido que nacen los niños y los caballos, en los que cada nueva recaudación se justifica con la palabra honor, pero en realidad se destina al pago de deudas y rescates. Es precisamente en esta capa, y no en una sola hoja con burlas sobre la señora, donde comienza a crecer lo que los cronistas llamarán más tarde Jacquerie, una revuelta en la que las acusaciones morales y los chismes solo sirven para encubrir una explosión fiscal que maduró durante mucho tiempo a la sombra de los libros de impuestos. Mientras tanto, por los pueblos del norte de Francia se difunden no solo rumores, sino también pruebas materiales de que la vida se está resquebrajando. Hay menos grano en los graneros, porque parte de la cosecha se destina a alimentar a los caballos de las tropas que pasan por allí. Hay menos sal y vino en las despensas, porque los soldados exigen apoyo a cambio de no incendiar el pueblo. En la pared de la casa del alcalde cuelga una tablilla con los nuevos impuestos, los habituales, además de una contribución para rescatar al señor cautivo, una contribución para reparar el castillo y otra para contratar a una tropa que proteja del mismo ejército. Cada mes aumenta el número de líneas. Las personas que saben leer repiten el rumor. En las ciudades se dice que la nobleza se ha corrompido, que bebe, festeja y vende el honor de sus damas a extraños. Pero en manos de los campesinos no solo hay hojas con chismes, sino también listas reales de pagos, donde cada nueva línea convierte el cautiverio ajeno y el lujo ajeno en su propio hambre. Los años previos a la revuelta jacobina están marcados por una serie de derrotas. En la batalla de Poitiers, que los cronistas llamarán más tarde catástrofe, el rey francés es hecho prisionero, junto con muchos nobles adultos. Regresan no solo como personas que han sufrido la vergüenza, sino como fuentes de deuda. Para pagar el rescate, tendrán que vender o hipotecar tierras, pedir préstamos a las comunidades urbanas y aumentar los impuestos a las aldeas. Las familias nobles, que hasta hace poco podían mantenerse gracias a las rentas y al botín de guerra, ahora se ven obligadas a sacar dinero a quienes ya vivían al borde del hambre. En algunas provincias aparecen nuevas formas de recaudación, impuestos especiales para cada hogar,
un impuesto especial por el derecho a moler el grano en el molino del Señor, donaciones voluntarias en favor de los prisioneros. Mientras tanto, la guerra no cesa. Bandos de mercenarios y soldados desmovilizados, que se han quedado sin sueldo regular, vagan por las mismas tierras que deben alimentar tanto a los reyes como a los campesinos. En los documentos se les llama compañías de bandidos. En los pueblos, simplemente una desgracia. Exigen comida, vino, ropa y a veces dinero, a cambio de la promesa de no quemar ni matar. Para las autoridades locales, la única forma de retenerlos es mediante nuevos tributos: recoger grano, ganado y plata para comprar el derecho del pueblo a permanecer intacto. A esto se suman los impuestos estatales relacionados con la financiación de campañas lejanas y acuerdos diplomáticos. En conjunto, esto da lugar a un registro que crece como un tumor, y cada nueva derrota en el frente se convierte en una nueva línea en este tablero. A la sombra de estas listas financieras, nacen las historias sobre la honorabilidad de las damas. En boca de los campesinos y los pequeños burgueses suenan sencillas. Dicen que los señores no saben defender a sus damas, que en los castillos se cometen actos vergonzosos, que las nobles adultas se entregan a los enemigos o a los aliados a cambio de regalos y protección. Estas historias casi nunca se documentan en actas judiciales, sino que viven en canciones, burlas y panfletos anónimos. Sin embargo, resultan ser un lenguaje muy conveniente para describir lo que el campesino ve todos los días: su propia impotencia. Si el señor no puede proteger ni siquiera el honor de su señora, significa que tampoco puede proteger el campo del saqueo, la casa del incendio, el pueblo de la siguiente requisa. Así, el motivo de la vulgaridad ajena se convierte en símbolo de la incompetencia política y militar de toda una clase social. Los panfletos urbanos y las historias orales, que pasan de taberna en taberna, retoman este tema. Allí, donde un escribano alfabetizado puede permitirse insinuarlo con delicadeza, describe a una dama adulta que supuestamente recibe en sus aposentos a los enemigos de su marido, mientras éste está cautivo. En otra historia, aparece un varón que, para salvar su propio pellejo, abandona la fortaleza y a su familia a su suerte, y luego exige a los campesinos que recauden el rescate para su liberación. En cada una de estas historias se mezclan hechos y fantasía. ¿Alguien realmente pagó el rescate del Señor? ¿Alguien vio cómo se rendía el castillo sin luchar? ¿Alguien oyó de terceros hablar del comportamiento vergonzoso de los adultos en la corte? Para quienes viven bajo la presión constante de los impuestos y las incursiones, los detalles no son tan importantes. Lo que importa es el panorama general. La nobleza vive como quiere, y quienes pagan por ello son los que labran la tierra. En los documentos oficiales de la época se habla de otra cosa. Mientras que en las canciones se mencionan la vicio y el honor, en las ordenanzas reales y las listas locales aparecen subsidios, talas adicionales y impuestos especiales para el rescate de prisioneros. En un distrito se registra el número de hogares y la cantidad que cada uno debe aportar. En otro, la cantidad de medidas de grano que hay que enviar a la ciudad fortificada. Las autoridades eclesiásticas y seculares se escriben entre sí sobre cómo los nuevos impuestos oprimen a la gente, cómo los campesinos huyen abandonando sus tierras, cómo se vacían los pueblos. Al mismo tiempo, esas mismas autoridades siguen presentando acusaciones de desobediencia y ofensa al honor de los señores si alguien se niega a pagar. Sobre el papel se obtiene una imagen extraña. El lenguaje moral casi no aparece, y las cifras y los términos de las obligaciones financieras ocupan la mayor parte de las líneas.
El estallido de la Jacquerie en la zona entre París y Amiens se produce en un contexto de una densa mezcla de hambre, guerras, impuestos y rumores. Para cuando aparecen por primera vez en los documentos las referencias a la nueva rebelión campesina, en las aldeas ya circulan desde hace tiempo historias sobre varones que supuestamente traicionaron al país, dejaron los campos abiertos al enemigo y permitieron que las damas de su clase sufrieran humillaciones. Al mismo tiempo, las arcas reales siguen vacías y los regentes y consejeros intentan tapar los agujeros con nuevas medidas financieras. Para la gente de abajo, la imagen del noble corrupto resulta ser una conveniente tapadera para la olla a presión. El odio interno hacia el sistema de exacciones se concentra en torno a la figura de un señor concreto y su honor. Cuando comienza la violencia, su objetivo no son los abstractos libros de impuestos, sino los cuerpos vivos. Las tropas de campesinos y artesanos armados, a los que los cronistas llamarán jacos, se dirigen a los castillos y fincas. Matan a los nobles adultos, saquean las casas y a veces los ataques van acompañados de actos de humillación que más tarde los cronistas describirán como venganza por la vergüenza causada a las señoras. En estas descripciones hay mucha sangre y odio, pero poco contexto. Las crónicas registran el hecho mismo de la destrucción y la crueldad, pero no las décadas de exacciones y requisas que precedieron a la explosión. En los relatos orales sobre la revuelta se repetirá durante mucho tiempo que se trató de una protesta contra la depravación de los varones. En los libros de cuentas, compilados antes y después de la Jacquerie, se nota mucho más otra cosa: el aumento de los impuestos, los nuevos registros catastrales, los intentos de las autoridades de volver al antiguo orden tan pronto como los últimos rebeldes fueran ejecutados. Aquí es donde surge la principal discrepancia entre el mito y el documento. El mito afirma que la Jacquerie fue ante todo una protesta moral, un estallido de ira justificada contra los nobles, que dejaron de ser defensores y se convirtieron en depredadores. El documento muestra que en el fondo se trata de una explosión fiscal: impuestos, rescates, requisas, coacción para construir fortificaciones, todo ello multiplicado por la devastación de la guerra. Los rumores sobre la honorabilidad de la señora no son la causa, sino el acelerador, el combustible. Convierten el odio económico en disposición a golpear y quemar. El siguiente paso de la historia mostrará lo rápido que se disipará esta energía cuando las tropas reales y los caballeros aliados aplasten la rebelión y los registros de impuestos vuelvan a los pueblos casi sin cambios. La explosión, que los cronistas llamarán Jacquerie, crece precisamente en esta intersección entre las listas de impuestos y las sucias historias sobre el honor de la señora. Cuando en varios pueblos la gente empuña por primera vez las horcas y las viejas espadas, no se dirige al recaudador de impuestos ni al escribano que anotaba las cantidades. Se dirigen al castillo del señor más cercano. En los relatos de los supervivientes aparece una y otra vez la misma escena. La casa fortificada, a la que antes acudían con tributos y reverencias, se convierte de repente en un objetivo. Allí, según la opinión de los rebeldes, se encuentra aquel que traicionó al país, que entregó los campos al enemigo, que les quitó dinero para su rescate y sus fiestas, que no defendió a su propia esposa y, por lo tanto, perdió el derecho al respeto. Las crónicas, escritas por personas cultas, estrechamente vinculadas a la nobleza, registran principalmente la furia misma. Describen cómo grupos de campesinos y artesanos adultos irrumpen en las fincas, cómo matan a los propietarios, cómo los humillan físicamente, a veces obligando a los que aún están vivos
a ver la destrucción de la casa. En estos textos siempre se hace hincapié en la salvajería de los rebeldes, en cómo supuestamente disfrutaban de la destrucción del estatus nobiliario. A menudo aparecen formulaciones sobre la venganza por el honor de las damas, pero casi nunca se dice de dónde surgió esta fórmula. ¿Quién fue el primero en vincular la violencia a este motivo? Para el autor de la crónica, resulta conveniente. Es fácil imaginar que los pueblos se rebelaron no por los impuestos y las requisas, sino porque los plebeyos de repente quisieron juzgar a los señores por sus costumbres. Si se observan los acontecimientos desde la perspectiva de las personas encargadas de la contabilidad, el panorama es diferente. En las mismas provincias donde estalla la jacquerie, en los registros parroquiales y reales, llevan varios años consecutivos aumentando las cantidades exigidas a cada hogar. Allí se ve cómo, tras el cautiverio del rey y los grandes señores, se introducen impuestos adicionales para el rescate. Cómo, con el pretexto de la protección contra las tropas errantes, se imponen además exacciones para el mantenimiento de las guarniciones locales. En algunos documentos se enumeran concretamente tal cantidad de pan, tal cantidad de vino, tal cantidad de monedas deben recaudarse de cada casa. En otros, se fijan multas para aquellos que no pudieron pagar a tiempo. En las páginas de estos libros, no hay ni una palabra sobre el honor de la señora, solo cifras desnudas y fórmulas jurídicas que, de hecho, añaden al pueblo a la bolsa de deudas de arriba. Al mismo tiempo, los rumores sobre la suciedad varonal continúan circulando. En las tabernas junto a los caminos, en los patios frente a la iglesia, en los mercados del pueblo, se cuentan historias de cómo las damas adultas supuestamente acogían a enemigos o mercenarios, de cómo los caballeros huían del campo de batalla, abandonando el castillo, a sus esposas y a los campesinos. En estas historias, los cuerpos de las damas y los caballeros sirven simplemente como símbolos. A través de ellos, es fácil explicar que los nobles ya no cumplen su función básica, que es la de proteger. Así, el motivo de la vulgaridad y la vergüenza se convierte en un lenguaje accesible para aquellos que no entienden las sutilezas de la política financiera, pero que sienten perfectamente cómo se vacían rápidamente los graneros. Cuando las primeras tropas de jacobinos salen de las aldeas, llevan consigo esta mezcla de imágenes. Conocen los nombres de los señores que les exigían pan extra a cambio de rescate. Recuerdan a las personas que llegaban con sellos y órdenes. Pero en el momento del enfrentamiento directo con el castillo, se utiliza ya otro vocabulario. Se habla de la vergüenza, del honor mancillado, de que la señora supuestamente sufrió humillaciones. En las fuentes escritas, esto suena como un intento de justificar la matanza. En los relatos orales, como una forma de explicarse a sí mismos por qué el golpe debe dirigirse no solo contra los gabinetes con documentos, sino también contra los cuerpos de quienes personifican el antiguo orden. En este espejo distorsionado, la rebelión campesina comienza a parecer una especie de protesta moral. Poco después de la represión de la rebelión, aparecen textos en los que se describe a Jacquerie como un estallido de brutalidad contra la nobleza, con el pretexto de defender el honor femenino y la fe. Para los cronistas nobles, esto resulta conveniente. Se puede decir que los campesinos atacaron a sus defensores naturales porque envidiaban su vida y no comprendían la verdadera responsabilidad de la clase dominante. El hecho de que muchos de estos defensores llevaran años exprimiendo a los pueblos para financiar el rescate y el mantenimiento de sus milicias privadas queda entre líneas, como si fuera algo evidente. Mientras tanto, las consecuencias reales ya están afectando a las mismas aldeas que se levantaron bajo el lema de la venganza. Tan pronto como el poder real
y los caballeros que permanecieron fieles reúnen fuerzas suficientes. Comienza el contraataque. Las tropas, mejor armadas y entrenadas en la crueldad, no menos que las compañías de bandidos, recorren los mismos caminos. Queman las casas de los presuntos instigadores. Ejecutan a los hombres adultos sospechosos de participar en la jacquerie, a veces sin distinguir quién levantó las horcas y quién solo intentó esconderse. En los documentos oficiales, esto se denomina limpieza de las provincias de los rebeldes, restauración del honor del rey y la nobleza. En la memoria oral, esto permanece como una ola de violencia que aplastó la incipiente sensación de poder propio. Es importante señalar que en el transcurso de esta matanza en represalia, el golpe no recae de nuevo en los libros de impuestos. Nadie destruye los registros de recaudación. Nadie revisa las obligaciones de rescate de los prisioneros. Por el contrario, tras la represión de la revuelta, las autoridades registran cuántas granjas han sido devastadas, cuántas personas han sido asesinadas o han huido, e intentan redistribuir la carga entre los que se han quedado. En algunos lugares aparecen registros de alivios temporales, pero más a menudo se indica que las deudas pendientes deben cobrarse en los años siguientes. La estructura misma de la presión fiscal permanece intacta. Solo cambian los cuerpos de aquellos en quienes se apoya este orden. Parte de los campesinos han sido exterminados, parte de los nobles han muerto, pero las listas de impuestos siguen existiendo y completándose. En este sentido, el honor de la señora resulta ser una trampa para ambas partes. Para los campesinos, el motivo del honor ofendido o vendido sirve de justificación para la violencia, que no se traduce en ningún cambio duradero. Para los nobles, el motivo de la defensa del honor se convierte en una justificación para la represalia, que permite restablecer el sistema de impuestos y obligaciones casi en su forma anterior. En la memoria oficial de la jacquerie, se consolidará durante mucho tiempo la imagen de una plebe enloquecida, levantada por los rumores sobre los vicios de los varones. En la memoria archivística, dispersa en los registros, se aprecia otro contorno mucho más prosaico. El aumento de los tributos hasta el motín, un breve fallo en su recaudación durante los disturbios, y a continuación, su reanudación bajo una intensa cobertura militar. Así, paso a paso, queda claro que la vulgaridad en esta historia no fue más que combustible. Ella revestía de imágenes lo que, a nivel económico, parecía un pozo de deuda cavado por la guerra, los cautiverios y los rescates interminables. Los rumores sobre cómo los varones supuestamente deshonraban a sus damas ayudaban a la gente a explicarse por qué aquellos a quienes pagaban ya no merecían ni temor ni respeto. Pero cuando el humo de las fincas quemadas se disipó, el principal rastro documental de la jacquerie no fue la destrucción del honor de la señora, sino la consolidación de un sistema fiscal en el que las mismas aldeas volvían a convertirse en cifras en las páginas de los libros reales y señoriales. Es precisamente esta contradicción entre el mito ruidoso y el registro silencioso lo que preparará la etapa final de la historia, la represión, a la que casi no seguirán reformas, solo un control aún más estricto sobre aquellos que una vez se atrevieron a convertir sus quejas en armas. Tras la derrota de la jacquería, en esos mismos pueblos se instala un silencio pesado. Las fincas quemadas se alzan como cajas carbonizadas. Entre las cenizas yacen vigas retorcidas. Pero lo importante ya no es eso. Lo importante son los nuevos registros. Los registros de obligaciones se reescriben como si nada hubiera pasado. En lugar de los señores asesinados, aparecen los nombres de los nuevos propietarios, junto con las cantidades de las multas y las indemnizaciones por daños y perjuicios. En los documentos no hay ira ni sangre, solo cifras, plazos
y referencias a las ordenanzas reales sobre el restablecimiento del orden. El poder real convierte el recuerdo de la rebelión en un instrumento de intimidación. Las crónicas y los folletos describen la Jacquerie como un estallido de brutalidad de los campesinos adultos, saboreando con alegría las escenas de matanza y la honra mancillada de la señora. Apenas se habla de los impuestos de rescate, las requisas y los graneros saqueados. En los libros fiscales reales, por el contrario, se ven claramente las líneas fiscales: impuestos extraordinarios para la guerra, recaudaciones adicionales, intentos de exprimir aún más grano y monedas de los distritos ya devastados. Para los funcionarios, la conclusión es sencilla: es peligroso dejar los impuestos a discreción de los varones privados. Es mejor centralizarlos, pero no suprimirlos. Parte de los derechos fiscales pasan a manos de los agentes reales, pero la carga para los campesinos adultos sigue siendo, en esencia, la misma. A nivel parroquial, el recuerdo se consolida a través del lenguaje del pecado. Los sacerdotes asocian la Jacquerie con la envidia y la desobediencia, repitiendo historias sobre varones viciosos como una cómoda explicación de las desgracias. Para el pueblo, la rebelión permanece durante mucho tiempo en forma de leyenda por el honor, y no como una conversación sobre la estructura de los impuestos. La gente recuerda cómo iban con orcas al castillo, pero menos cómo pagaban durante años el rescate por el señor cautivo y soportaban las requisas. Así, el sincero sentimiento de protesta moral oculta la economía de la violencia, y la derrota se vive como el retorno del orden natural, en el que unos nacen para pagar y otros para cobrar. A través de los siglos, el historiador, al descubrir las fuentes, ve claramente esta brecha. Un conjunto de textos son crónicas y relatos sobre los vicios de los varones, el honor ofendido de la señora y la crueldad de los rebeldes adultos. El otro conjunto son cuadernos con registros de impuestos y documentos sobre rescates, donde la Jacquerie apenas se ve, pero se lee claramente el aumento de los impuestos y las deudas. En la capa mitológica, la rebelión parece una protesta moral. En la documental, una explosión fiscal que no cambió nada en la mecánica de los cobros. Entre ambos se encuentra la experiencia humana. Los rumores sobre el honor realmente incitaron a los asesinatos, pero después de la matanza, sobre las mesas de los recaudadores seguían estando los mismos libros, solo que con una nueva letra, y las mismas cifras que los campesinos adultos seguían teniendo que pagar. Para la nobleza y los funcionarios reales, el recuerdo de la Jacquerie se convirtió rápidamente en un conveniente espantajo, un ejemplo de cómo los campesinos adultos enloquecidos supuestamente destruyen el orden en un instante. En los tratados se citaba como prueba de que los plebeyos, al recibir armas y alimentarse de rumores, se convertían en una amenaza. Allí se repetían con gusto las leyendas sobre el honor mancillado de la señora, sin mencionar apenas lo que había en la despensa de cuentas de los campesinos. En las historias posteriores, lo que dominaba en los pueblos no eran las consignas, sino la imagen del fuego y las tropas punitivas. Pero incluso allí se hablaba más de la venganza contra los varones que del seco lenguaje de los impuestos. El poder real aprendió a aprovechar esta división. La Jacquerie se convirtió en un ejemplo con el que se asustaba a cualquiera que se atreviera a hablar de revisar las obligaciones. Cualquier exigencia podía presentarse como un paso hacia una nueva matanza. Al mismo tiempo, la versión de la protesta moral, desde abajo, seguía siendo ventajosa. Permitía hablar de la envidia y la maldad de los señores, pero no de la estructura de los impuestos, las requisas, los derechos de rescate, las tarifas de los molinos y los puentes. Así, el lenguaje del honor, que surgió en los días de la matanza,
continuó enmascarando la simple aritmética de la extracción de dinero a los contribuyentes adultos. En la política práctica, tras la revuelta, se reforzó precisamente la aritmética. Los funcionarios vieron que el varón, que arrancaba personalmente a los campesinos hasta la última avena para su rescate, era demasiado visible. Por lo tanto, era más rentable convertir los impuestos en un flujo impersonal. Cada vez más pagos iban directamente a la corona y a sus agentes, dejando a los señores una parte garantizada. Para los campesinos adultos, esto no cambiaba mucho. En lugar de una persona concreta y odiada, cada vez más a menudo se encontraban ante un recaudador anónimo con un sello. El odio es más difícil de dirigir y el sistema es más difícil de romper. Paralelamente, también cambió el lenguaje que justificaba la violencia desde arriba. En los primeros relatos sobre la represión de la jacquerie, se mencionaba con frecuencia el castigo por atentar contra el honor de la señora. En las ordenanzas posteriores, pasaron a primer plano las fórmulas sobre el restablecimiento de la paz social, la seguridad de las carreteras y la recaudación normal de impuestos. La retórica moral pasó a un segundo plano, dando paso a palabras secas sobre el orden y la propiedad. El poder reconocía de hecho que la base de la paz no era el honor, sino el funcionamiento ininterrumpido del mecanismo fiscal y judicial. Para los campesinos adultos, el resultado parecía un círculo vicioso. Allí donde rompían los cofres y las torres, pronto aparecían nuevos sellos, nuevos inventarios, nuevas guarniciones, pagadas con su dinero. La idea de la reforma de las obligaciones casi no aparecía en los documentos. Como mucho, se concedían exenciones temporales a las aldeas arruinadas, compensadas con el aumento de los impuestos en los distritos vecinos. El mapa de impuestos cambiaba, pero la carga fiscal en general no, y a veces incluso aumentaba. La revuelta fue un breve contratiempo, tras el cual el sistema volvió a funcionar, ligeramente reajustado, pero sin sufrir daños. El historiador que compara las crónicas y los registros ve claramente esta brecha. En los textos, la jacquerie vive como una terrible historia sobre la ruina moral de las clases bajas. En los libros de impuestos de la misma época, hay columnas impasibles de sumas que muestran que, antes y después de la masacre, los campesinos adultos pagaban mucho, y a veces más. Las hojas con rumores sobre la suciedad de los nobles no se conservaron, fueron destruidas por el fuego. Se conservaron los libros en los que los escribas anotaban pacientemente las cifras. En el choque entre estas dos clases sociales se ve lo principal. Los rumores incitan a la matanza bajo consignas de honor, pero la forma real del mundo la determina lo que sobrevive a la rebelión y permanece en los archivos. El registro de impuestos, que sigue vivo después de aquellos que levantaron las horcas, sin esperar el recuento de sus deudas.